Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estamos, si se fijan, es diferente el fondo porque estamos en la ubicación nueva. Ahora estamos en la calle de Ficus, número 29, en la colonia El Vergel, ¿qué población será? Población del Bordo Blanco. Muy cerquita de Tequisquiapan, estamos a 6 minutos de Tequisquiapan. 6-7 minutos de Tequisquiapan, y pues estamos estrenando lugar, y por eso es que va a salir diferido los videos de hoy, porque no han llegado los de Megacable, entonces no tenemos internet. En la semana subiremos los videos, pero bueno, ya Dios nos trajo por aquí y comentábamos que esperamos que Él haga grandes cosas en esta población. Es una población con muy buena fama, pero pues hay almas que hay que salvar, y Él se va a encargar de hacerlo. Muy bien, vamos a hacer una oración para comenzar el estudio. Señor, te queremos agradecer por este nuevo local que tú nos permites tener. Queremos ponernos en tus manos para que seas tú quien nos utilice para continuar con tu obra de reconciliar al mundo contigo. Te pedimos por los habitantes de aquí del Bordo Blanco para que ellos conozcan de la verdad, se arrepientan y vengan a los pies del Señor Jesucristo. Bendice, Señor, este tiempo que hemos de pasar como el ministerio de la misión de Tequisquiapan, y te suplicamos, Señor, porque tú bendigas el tiempo del estudio. Toma bajo tu control la enseñanza de tu palabra, también la predicación que nos ha de compartir Memo más adelante, para que todo redunde en la gloria de tu nombre y en la edificación de tu iglesia. Bendice el corazón y las mentes de los oyentes, y nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver ya la última parte del estudio que hemos estado llevando, que es el de no desechen al que habla, que nos estamos basando en Hebreos 12, del 18 al 29. Ya vimos la primera parte, que era ¿a qué se refiere cuando no desechen al que habla? Lo vamos a ver con más detalle al rato, pero vimos que está presentando nuevamente una comparación entre los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto en Jesucristo. Ya en otros capítulos había comparado los pactos, había dicho que el antiguo era temporal, que iba a desaparecer, y explicaba por qué iba a desaparecer y las características del nuevo pacto, que era sempiterno. Hoy vuelve a considerar eso porque le está comparando como el monte físico, el monte visible, que es el Sinaí, y el monte invisible, que es la Nueva Jerusalén, que es la promesa que Dios nos ha hecho a los que hemos creído en su nombre. Y lo está comparando, nos ha presentado que el monte de Sión es donde está descrita la promesa de la gloria con el Señor. Y después comenzamos a ver que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces está explicando qué es la santificación. Y habíamos visto que santidad era... Los agarré fríos. Venía de dos palabras, una en hebreo y una en griego. La de hebreo es la que todos conocemos, que es el apartamiento, el apartado, ¿sí? Y la palabra en griego nos habla de una transformación por relación. Entonces, muchas personas piensan que la santidad es no juntarse con los malos, o irse a meter a una
ermita y estar ahí apartado del mundo. No. O sea, no se trata de eso. ¿Por qué? Porque tenemos una misión en el mundo y estamos colaborando con Dios para reconciliar al mundo con Él. La obra de Jesucristo continúa, ¿sí? Aunque Él no está físicamente aquí, está en nosotros y es nuestra responsabilidad, ¿sí?, el dejarnos utilizar por el Señor. Pero el estudio nos está aclarando que no cualquiera puede ser utilizado por el Señor, aunque Él quiera. ¿Por qué? Porque lo que presentó en el antiguo pacto o en el monte visible fue terrible. O sea, la gente vio truenos, relámpagos, oscuridad, una gran voz y la amenaza de que el que se acerca, ¿sí?, iba a ser apedreado o asaeteado, esto es con flecha, ¿sí? ¿Por qué? Por la santidad de Dios. Entonces, el llamado de la palabra que dice, sed santos, porque yo soy santo, no es al modo del hombre, que solamente es, pues, apartarse del mal, sino es una mente transformada por la relación que se tiene con el Señor Jesucristo. Si no hay una relación, no hay transformación. Si no hay transformación, no hay santidad. Y si no hay santidad, no se puede servir a Dios. Así de fácil. Aunque, bueno, no tan fácil, ¿verdad? Pero es fácil de entender que la santificación es al modo de Dios, no a lo que el hombre se imagina que es la santidad. Y ahí hay muchas ideas, ¿sí? Sobre todo en Estados Unidos, que pues la doctrina, como le llamarían los católicos, la doctrina evangélica, sería como el catolicismo de aquí. Pues sí, se dicen creyentes, pero, o sea, sus vidas no están transformadas, o sea, son religiosos. Y aquí ocurre lo mismo, ¿no? Aunque se digan católicos y romanos y no sé cuánta cosa, y que creen en la Biblia y que creen en Dios, si su vida no está transformada, pues por muy mandas que hagan, por servicio que hagan en sus templos, lo que quieran y manden, eso no es servicio a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, por eso es importante que estemos estudiando estos temas. Pero vamos a continuar con el estudio, leyendo primeramente lo que dice la palabra del Señor. Dice Hebreos 12, 18 al 29. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y ahí nos quedamos la vez pasada. Ahora vamos a continuar con: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas,
para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y continuaremos estudiando. Dice, el querer servir a Dios es bueno, pero hay que hacerlo de acuerdo al modelo divino. Sed santos como yo soy santo. Y ese cómo es lo que hace la gran diferencia. Ningún recurso de la carne o del mundo puede ser utilizado en el servicio a Dios. No importa qué tan buenas sean tus intenciones o perfectos sean tus métodos. Si no son de la inspiración del Espíritu Santo, no son santos. Por tanto, son inútiles para ser utilizados por Dios para cumplir sus propósitos. Y de unos años para acá han salido libros, videos, conferencias, métodos para cumplir la voluntad de Dios, para ganar las almas, para sustentar las iglesias. Sí, es más, hasta hubo un grupo muy famoso que es el famoso G12, que lo único que es el G12 son ventas multinivel. Y ahí los únicos que ganan son los dirigentes. ¿Por qué? Porque es como una pirámide. Y entonces no están realmente interesados en la salvación del alma de las personas a las que invitan, sino que son lugares en los que se predica la prosperidad, la sanidad, los milagros. Eso es muy impactante a los ojos de la carne, pero eso no es santidad. Eso no es ser santo como Dios es santo. Son métodos del mundo que se utilizan en los negocios del mundo. Por eso es que hay un versículo que dice que posponer porque se quiere reiniciar la máquina. Dice que los hijos de este siglo son más astutos que los hijos de luz. Y es cierto. ¿Por qué? Porque el método de Dios está revelado en la Biblia. Y ese es el método que a Él le agrada, que Él diseñó, que Él dejó como testamento para los suyos. Todo lo demás son métodos del mundo. ¿Y qué va a ganar el mundo? Pues adeptos para el mundo, no adeptos para Dios. Ya Cristo nos santificó y tenemos acceso a su presencia, pero es necesario que nosotros nos santifiquemos, como dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué harían ustedes? Sí, están con su suétercito puesto y alguien les dice, una abeja en tu suéter, ¿qué harían? Las patas. Así le dices, fuchi de aquí. No, la mayoría, sí, me incluyo, o sea, me quito el suéter, o sea, no me vaya a picar la abeja, porque si me pica la abeja, ¿qué va a pasar? Te va a doler o te puedes hasta... Si eres alérgico, te puedes hasta morir. Sí, exactamente. Entonces, eso es la idea que nos está diciendo este versículo. Despójate, no es desvístete, no es hazle así, o sea, es quítatelo, arrójalo lejos de ti. Pero fíjate cómo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, tu pasado en el mundo, dice, quítate el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No dice, pídele a Dios que te lo quite.
No, dice, despójate de él. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Ay, huele, ¿cómo me despojo? Conforme a la relación que tengas con el Señor Jesucristo, te vas quitándote las cosas que no le agradan. O sea, es un proceso. Sí. Aquí no suena proceso. ¿Será con el quitapón? Claro, pero todavía suena, ¿qué es el quitapón? Dice Memo. Es para quitarte algo, tienes que sustituirlo por otra cosa. ¿Sí? Es parte. Pero aquí lo que dice es un acto de la voluntad, ¿sí? No seguir al viejo hombre. Sí. O sea, ese viejo hombre en nosotros son hábitos pecaminosos, gustos del mundo, ¿sí? Cosas que no agradan a Dios y que no nos benefician, pero que en la carne nos producen placer. Y aquí dice, despójate. Sí, y aparte está en imperativo, que sí que es Sí. una ordenanza. es correcto. O sea, no es opcional, es hazlo. Sí. Estoy mandando que lo hagas. Uh-huh. Y el problema es que pues, la gente no lo entiende así. El mundo les ha vendido que es un proceso lento, 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 que puedes vivir toda tu vida siendo mundano, ¿sí? Pero que 2 minutos antes de que te mueras, te arrepientes y estás bien con Dios. Eso no dice la Biblia. Dice que tenemos que servirle a Él, porque Él es el gran Rey, Señor de señores. No hay de otra. Entonces, si tú quieres relacionarte con Dios, pues ya Dios te reveló cómo es el método. Sed santos como yo soy santo. Y esto es nuestra total responsabilidad. No le puedes echar la culpa a nadie más que a ti mismo. ¿Por qué? Porque es una decisión voluntaria. Dice el versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Y aquí es donde viene, no desechen al que habla. Los lectores estaban dejando a un lado todos estos conceptos y querían regresar a la religiosidad. De la misma manera que nosotros podemos caer en la misma tentación. ¿Qué es más fácil? ¿Ser religioso o ser santo? Religioso. No, aunque te pidan mandas, aunque te pidan que hagas muchas cosas, ¿qué es más fácil? Es que para la santidad tienes que dejar muchas cosas. Y cuando para la religiosidad no te mandan dejar las cosas. Es que la gran diferencia es que ya quedamos que la santidad sí es apartamiento, ¿sí? Pero es transformación. Sí. 2 cosas. Y la religiosidad es hacer obras. Y es mucho más fácil hacer una obra que buscar la voluntad de Dios y transformar tu mente Sí. con los conceptos divinos. O sea, por mucho es más fácil ser religioso. Y lamentablemente, aún los verdaderos hijos de Dios se vuelven religiosos. ¿Sí? Las congregaciones están llenas de religiosos. Es más, ahorita platicamos del señor Chuy, ¿no? O sea, el testimonio que estaba recibiendo de su conocido era de un religioso, totalmente un religioso. No importa que hables de Dios, eso no significa que eres de Dios. No importa que testifiques o repartas folletos,
si tu vida no va de acuerdo con la santidad de Dios. Entonces, ser religioso es mucho, mucho más sencillo, y lamentablemente de eso es de lo que te convence el diablo. No, si sigues por el camino de la santidad, no funciona. Mejor, mira, haz obras, acomoda sillas, ofrenda, asiste, carga tu Biblia, que se gaste de lomo, pero no de las hojas. O sea, quédate en tu casa y ve los videos de buenos predicadores. O sea, todo eso es religiosidad. No te engañes, eres religioso si esa es tu vida espiritual, ¿sí? Si tú en tu casa eres uno y en la iglesia eres otro, no te engañes, eres un religioso. Y la religión no agrada a Dios, porque lo dice bien claro la palabra, porque no les pedí ofrendas ni sacrificios, sino un corazón contrito y humillado. Y si tu corazón no es contrito y humillado, esto es transformado por tu relación con Él, no eres santo, eres un religioso. La exhortación de Cristo para nosotros es: apártate de la religiosidad y entra por el camino de la santificación, para que trabajemos juntos en la reconciliación del mundo con Dios el Padre. Esa es la exhortación de Jesucristo. No lo dice así literalmente, pero esa es la idea que nos da en muchos pasajes. No es algo opcional. Para eso fuimos dejados en este mundo como individuos y como iglesia, para trabajar en el servicio del Señor que nos rescató. O sea, sí, somos santos, somos amados, pero somos siervos. Y como siervos tenemos que hacer la obra que nos manda nuestro Señor. No hacerlo nos responsabiliza delante de Dios y tendremos que dar cuenta a Él. Así es. En el tribunal de Cristo no va a valer: pues es que yo todos los miércoles, viernes y domingos veía videos en YouTube de buenos predicadores. Y les van a contestar desde el podio: ¿y dónde está el fruto para la gloria de Dios? No va a haber fruto. Entonces ahí es donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Ahora vamos a ver lo que es un reino inconmovible del que habla el pasaje. La siguiente sección del capítulo 12, versículos 26 al 27, es profética. Dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Notemos nuevamente que cuando el pueblo se encontró con el Señor allá en el Sinaí, la tierra tembló. En varios pasajes podemos ver que muchas veces la tierra fue conmovida cuando el Señor actuaba. Acuérdense del primer temblor que experimentaron, temblor fuerte, ¿no? De esos que, creo que está temblando. No. Temblor del 85, ese sí estuvo feo. Sí. Bueno, ¿personalmente estás hablando? Sí. Pues yo creo que, bueno, sí, porque, el primero del 85 que no lo sentí, pero ya la réplica en la noche sí estuvo fuerte también. Algo que parecería inconmovible es el suelo que pisas. Sí. O sea, yo tenía compañeros y conocidos que
les entraba el pánico cuando temblaban. ¿Por qué? Porque se daban cuenta de la insignificancia que era su vida. Porque algo que parecía que no podía moverlo, pero se ponía a bailar. Bueno, Dios utiliza los temblores para decir: yo soy el creador. ¿Sí? Yo voy a hablar. Yo voy a revelar. Presta atención. Pero, como les pasó a los israelitas ahí en el monte Sinaí, todo eso ocurrió y les ganó el pánico. Y dijeron: no queremos oír la voz de Dios. Bueno, Dios utiliza el mostrarnos su poder moviendo lo inconmovible, ¿sí? Pero también conmoverá las regiones celestes cuando Él actúe. Dice allí en Mateo 24:29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué noticia es la que ha aparecido en todos lados las últimas 2 o 3 semanas? Tú no ves noticias. La caída del meteorito. Ya dijeron, ¿sí? No, pues va a caer el meteorito ahora en el año 32, ¿sí? Puede caer en Ecuador, Colombia, Venezuela, en Asia, etcétera, etcétera, y la gente, o sea, está temerosa, ¿sí? Y es un meteorito. Sí, no es una piedrita, es un bloque de 80 metros de diámetro, o sea, sí es grande y puede ser algo muy significativo, pero aquí dice: caerán las estrellas del cielo, o sea, y está hablando en plural. Entonces, todo aquello que nosotros al presente no tendríamos como un riesgo en el cual estamos viviendo, en el cual estemos prestando atención, de que te levantes en la mañana y digas: hoy me caerá un meteorito encima. Ay, no lo sé, voy a llevar paraguas. O sea, no es algo que lo consideres, y aunque lo oigas, no es para ti. O sea, no lo consideres, pero Dios va a manifestarse de tal manera que si lo consideres, ¿sí? ¿Nos va a tocar vivirlo? No lo sabemos, porque dice que es después de la tribulación de aquellos días, ¿sí? Sí. Hasta ahora no hemos mandado algo así tan tremendo como lo que dice este pasaje, ¿no? O sea, digo tremendo porque pues todo lo que sucede en el mundo en cuanto a inundaciones y todo este tipo de cosas, temblores o terremotos, que son los que también habla la Biblia, pues algo que se conoce como ser humano, que se ha conocido a través de la historia, ¿no? Pero esto que estás mencionando ahorita, que lo que también habla Apocalipsis, no se ha visto. Entonces, desgraciadamente Satanás y el mundo han hecho el transgiversable hecho que diga: no, pues que la madre naturaleza, ¿no? Es lo que hace esto, ¿no? Finalmente, como tú dijiste hace un momento, Dios se manifiesta su poder, su deidad sobre todo, a través de todos estos eventos, ¿no? Lo que pasa puede ser una inundación, un tsunami, como decían hace también una semana, ¿no? De un tsunami a no sé dónde, que siempre finalmente no llegó, ¿no? Porque no pasó nada. Sí, pero aquí lo importante es que la tierra será conmovida con todo eso que acabas de decir, pero los cielos también. Entonces, ahorita la luna está bien lejos, y aunque hay películas que hay cuando la luna, el choque de la luna y que el no sé qué, sí, o sea, es algo
que es de Hollywood, es algo que no es para nosotros, o sea, no lo consideramos como algo que sí va a suceder, pero espérame, te lo están anunciando. Entonces, si Dios lo dice, es porque va a ocurrir. Así es. Y Él se está comprometiendo a hacerlo. Cuando el Señor se manifiesta, es tan grande su poder y majestad que los cielos y la tierra son conmovidos. Exacto. Este mismo Dios es el que habita en nuestros corazones y nos capacita para trabajar con Él en su obra. No tenemos pretextos de decir, ay, pues es que no sé, ay, es que no puedo. Dices que ahí no consideras a Dios que está viviendo en tu corazón. Entonces, ¿eso cómo se llama? Incredulidad. Todo lo que nosotros conocemos y que algunos tienen por seguro será desechado. Dice en Apocalipsis 21, 1 y 2, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces, lo que pareciera inconmovible, lo que no imaginamos que va a desaparecer, sí va a desaparecer, pero será sustituido por la santa ciudad de Dios que viene del reino de Dios para establecerse en la tierra. Y algunos dirán, ay, esas son promesas vacías, eso es como un cuento de hadas. Que a mí sí me lo han dicho cuando lo testifico. Bueno, esa es la gran diferencia de creerle a Dios y creer en Dios. Esa santa ciudad es de la que habla nuestro pasaje, a donde nosotros nos hemos acercado para habitar en ella. Este es el reino inconmovible que nos ha sido dado como hogar para estar ahí en la eternidad futura. Sabemos por fe que esto será así porque fiel es Dios que prometió. Acuérdense que la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si Dios lo declara, es porque así va a ocurrir. Y esto no porque nosotros tengamos mérito alguno para recibirlo. Recordemos que hemos sido sumergidos en el cuerpo de Cristo y no es a las personas a las que Dios ve, sino a su Hijo amado, a su unigénito. Sino porque la obra del Señor Jesús es perfecta y suficiente para que podamos tener la seguridad de que el Señor cumplirá sus promesas fielmente y entonces no seremos conmovidos, sino ocurrirá lo que la fe nos permite vivir desde ahora mismo. No es lo mismo vivir con la incertidumbre del futuro que creerle a Dios y gozarnos desde ahorita de algo que va a ocurrir en el futuro. ¿Qué tanto en el futuro? No sabemos, pero ahorita, nos gozamos en ello. ¿Por qué? Porque le creemos a Dios, ¿sí? Porque su modo de pensar es nuestro modo de pensar. Su sentir es nuestro sentir, su mente es la nuestra. Y si se fijan, ahí está la total transformación de la que habla la santidad. Verlo a través de los ojos de la fe, como lo vimos en el capítulo 11. ¿Sí? Todos esos héroes de la fe no vieron lo que se les prometió, pero murieron por ello. ¿Qué nos queda a nosotros entre tanto que llegamos allá? Una pregunta válida. Dice el 28, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y ahí está hablando de los conceptos que muchas veces se nos olvidan.
tengamos gratitud. Muchos cristianos lamentablemente dan por sentado que van a ir al cielo. Y está bien, porque es una promesa de Dios. Pero aquí dice, y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole, dice, con temor y reverencia. No es de que, ay, Diosito es mi cuate. No. Hablando de eso, precisamente estaba pensando en un comentario que me hicieron esta semana. Y es que, desgraciadamente, muchos cristianos o hijos de Dios, mejor dicho, ven hacia Dios como mi papito, como mi cuate, como mi carnal. Igual. O sea, y piensa que Dios no va ¿cómo se dice? A llevarlos a un trato de disciplina o lo que sea, ¿no? O sea, lo que quieren es honestamente, por el comentario, apoya esto, porque el comentario que me hicieron fue, ¿qué haría Jesús, por ejemplo, con los LGTB? Pues exhortaría que dejaran de pecar, como lo hizo, luego Magdalena. La agarraron en adulterio, la iban a pelear. No, yo tampoco te juzgo, pero vete y no peques más. ¿Y qué hizo Magdalena? Lo hizo, obedeció a Dios. Tan no es así que después fue seguidor del Señor, ¿no? Y tuvo un lugar relevante en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que estaba sirviendo a Dios con gratitud, como dices tú. Pero ellos, la persona que me está dando, que era una mujer, la que me está haciendo este comentario ahora, me estaba diciendo es que lo que tú estás pidiendo es que sea un padre permisivo. O sea, no importa tanto cómo te digo, Dios lo tiene que perdonar. ¿Quién dice eso? O cómo andes tú, o cómo ande tu esposo, o cómo andes lo que sea, ¿no? No es un padre permisivo. A lo mejor te crean a ti tus padres permisivos, como muchos hoy en día, ¿no? Pero Dios no es así. Dios sí es, en cuanto al pecado, sí va a ser severo. Pero cuando dice ahí, tengamos gratitud, ya quiere servirle mediante eso. ¿Por qué? Como lo hizo, vuelvo al ejemplo, como hizo Magdalena. Claro. Pero quieres que un padre que no sea tan, ¿cómo me han dicho que presenta a Dios muy estricto, muy severo? Entonces, ¿qué quieres? Un padre permisivo, ¿no? Qué buena onda, o sea, hasta ser como tú. Imagínate cómo vas a criar a tus hijos entonces. Y yo voy a ir un poquito más allá, que es lo que yo creo que quieren. Quieren que Dios sea su cuate. Un cuate, ¿sí? Que te tolera, que te ayuda en tus egoísmos, en tus cosas que quieres hacer. Dios no es un cuate. Esa idea es una idea del diablo, ¿sí? A través de la psicología. ¿Qué es lo que el diablo le dice a los papás? Es que tienes que ser cuate de tus hijos. Si no eres su cuate, no tienes comunicación, no tienes relación. Discúlpame. Y de todos los siglos de la antigüedad, ¿eran sus cuates? No. Cuando el diablo ataca la autoridad de los padres, ataca la autoridad de Dios para con la humanidad. Entonces, si buscas un cuate en el Señor, no lo vas a encontrar. Pues no, que Dios es amor. Sí, es amor, pero también es juez justo y santo, y que juzga el pecado y permite las consecuencias inmediatas o posteriores del pecado. Perdón, porque estaba diciendo, no me dijo Dios es amor, no me mandó a amar al prójimo. A ver, ¿entiendes lo que significa amar al prójimo? Vas a amar a la persona en cuanto a su alma, pero no vas a amar su pecado. No lo vas a respaldar, no lo vas a soportar, o no lo vas a tolerar como distinta. ¿Y quieres Dios un Dios así? Pues tú no es Dios. Claro, es un cuate. Sí. Así como con el que te juntas en la esquina de la cuadra, ¿no? Sí.
Continuemos. La única manera de corresponder al Señor es sirviéndole con temor. Entonces no tengo que tener miedo a Dios. Vamos a ver qué es. Porque la obra del Señor es santa y de dimensiones divinas. O sea, no es ir a hacer una talacha, ¿sí?, allá afuera de la casa. Es una obra santa y de dimensiones divinas. Están en juego las almas de los que aún no creen en Él como su Salvador. Y reverencia, porque el Señor es el Señor y solo podemos hacer esta obra de acuerdo a su modelo y voluntad. Y por eso está ahí resaltado, de acuerdo a su modelo y voluntad. Cualquier servicio que no sea de esta manera será rechazado por Dios y quemado en el tribunal de Cristo. Y en caso de que a pesar de saberlo sea desechada la advertencia, entonces la disciplina del Señor caerá sobre de aquel que así haga. Y recordemos que la disciplina es instrucción, no destrucción. Instrucción. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y entonces ahí ya no está hablando del cuate, ¿verdad? Ya no está hablando del padre permisivo, del padre amoroso que pasa por alto todos tus pecadotes. Dice que es fuego consumidor. Y si no tienen idea de qué es fuego consumidor, estoy seguro que han ido a hacer fogatas en el campo, ¿sí? ¿Cómo quedan los troncos que se echan al fuego? Cenizas, irreconocibles. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hará, ¿sí?, con aquello que no es santo. ¿Okay? ¿Qué podemos concluir? Es vital creer que Dios ya nos santificó y que podemos tener la seguridad de que tenemos derecho a entrar en el reino inconmovible del Señor porque confiamos en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Debemos desear y vivir el proceso de santificación que depende de nuestra voluntad para que tengamos la capacidad y disposición de participar con el Señor en su plan de salvación del mundo, permitiendo que el Espíritu Santo complete su obra en nuestro ser para llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo. Participar con el Señor Jesucristo en su obra con temor y reverencia, guardándonos de querer hacer la obra de Dios en nuestra sabiduría y fuerza, porque hay advertencia de que Dios es un fuego consumidor para quien tal no haga. Que el Señor produzca en nosotros el deseo de hacer reverentemente su obra y nos guarde de ser negligentes en nuestro servicio a Él, no al modo del mundo, sino al modo de Dios, no dependiendo de nuestras fuerzas o nuestros recursos, sino de el poder del Espíritu Santo y de las riquezas inagotables de parte de Dios, que pues materialmente hablando son finitas las riquezas, no duran para siempre, pero con el Señor los recursos son inagotables. Solamente hay que creer en Él y depender de Él. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a hacer una oración para terminar el estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias porque tú nos exhortas de una manera muy clara a que dependamos de ti, a que nos guardemos de caer en la tentación de la religiosidad. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad en la carne, para que podamos comprobar que tú eres un Dios muy, muy grande y poderoso
para hacer la obra en nosotros y vivir de acuerdo a lo que es tu voluntad. Gracias te damos por este tiempo y pedimos, Señor, tu bendición para lo que resta del servicio. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y por él te damos las gracias. Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Nos veremos dentro de 8 días.